Buenas noches. Déjenme saber si escuchan bien. Nadina García, buenas noches. Por favor, ayúdenme a compartir. Ahora sí voy a compartir. Vamos a hablar un poco de todo esta noche, de todo lo que quieran hablar. Sin límites de tema, sin límites en lo absoluto. Lo que disparen para acá, lo que me pregunten, les contesto. Entonces, pues nada, hacemos un poco de todo. Un poco por acá. Estamos invitando, discúlpenme por ahora. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Acá. Pues seguimos invitando un poco más por grupos. Por supuesto, este grupo ubicamos. Pues vamos acá. Hola. Buenos días, buenas tardes. Pues a compartir. Vamos acá. Tratamos de compartir de la manera pues más fácil, ¿verdad? Por acá. Hace tiempo que no veo a Carlos Adame, caballero. Vamos acá. Buenas noches. Vamos a saludar un poco de gente. Un poco. Déjame quitarme esto porque en realidad, mientras yo no esté poniendo sonido, pues no es necesario. Bueno. Buenas noches a Nadina, a Jorge Reyes, Sergio, que bien me vino esa foto de del acto patriótico. Estuvo bueno. Eduardo Ruiz, buenas noches Eduardo, hablando de Constitución, siempre hablando de Constitución. Compartan, por favor, compartan un poco ahí a ver si llegamos a bastante gente. Y nada, esta noche quiero conversar un rato, no tengo un tema así, como ustedes saben, en estos días he estado haciendo las directicas cortas, ¿no? Pues nada, digamos que de pronto vamos a hablar de lo que gusten. Hola Wendy's, hola Héctor, buenas noches. ¿Sobre qué va el análisis hoy? No sé. Tú me dices y analizamos. Vamos a hablar de Constitución. Hace rato que no hablo de Constitución. Venía pensando hace tiempo. ¿Por qué no hablo un poco de Constitución? Creo que sí. Creo que voy a tomar la decisión de hablar de Constitución. No sé, me parece que he hablado poco. O que no he hablado todavía de Constitución. Es interesante porque se ha ido haciendo un tema, ¿no? Samuel, buenas noches. Y bueno, saludo a todo el chat de parte de Samuel. Déjame ir poniendo los mensajes para que la gente vaya, bueno, por lo menos. Acá está Nadina, está George, Sergio, Eduardo Ruiz. Eduardo, hace tiempo que no te veía. Faber, compadre, coño, hace tiempo que no hablamos. Coño, bienvenido, Faber. Me alegro verte. Wendy, Wendy es como Whitney, pero en Europa. Hay una especie de transferencia ahí rara cuando uno cruza sobre el Atlántico, ¿no?
pero más o menos es como el Whitney de Europa. Por lo visto cambió hasta el carácter también, porque Wendy no te parece nada Whitney, pero bueno. Entonces, pues nada. Miren, hace tiempo yo estaba estudiando la Constitución, así por casualidad. No, realmente fue por casualidad. Había algo que me inquietaba el artículo 286. Porque cuando uno va al artículo 286, es el artículo que realmente prohíbe la revolución que hizo Castro. El artículo 186 prohíbe todo lo que hizo Fidel Castro, expresamente lo prohíbe. O sea, Fidel Castro, para hacer las cosas que hizo, creo que se está oyendo bien, ¿verdad? Bien. Fidel Castro, para hacer las cosas que hizo, tuvo que específicamente, ustedes pueden olvidarse del resto de la Constitución. El resto de la Constitución, sí, violó muchas cosas. De hecho, la quitó. Pero hay un artículo en específico que es el artículo para detener lo que hizo Fidel Castro. Y es el artículo 286. Ese artículo plantea los cambios, los grandes cambios en la Constitución, los cambios más grandes, ¿cómo se llaman estos cambios? Bueno, los cambios fuertes en la Constitución. No recuerdo ahora la terminología que se usa ahí. Yo no soy legalista, caballero. Ese artículo plantea, entre otras cosas, ¿no?, que cuando se ve reducida la soberanía, pues hay que convocar a una comisión que no le llamo comisión constituyente, sino le llamo comisión plebiscitaria. La comisión plebiscitaria es exactamente lo mismo que la comisión constituyente, pero es para plebiscitar, porque ya aquí no se trata de crear una constitución, sino de plebiscitar un tema determinado. Para no hacer un plebiscito a todo el pueblo, ¿no?, se hace una comisión plebiscitaria. Esta forma de trabajo es el estilo en el que trabajan no las democracias, sino las repúblicas. Ya se selecciona lo más inteligente, se selecciona lo más representativo, y este grupo de personas inteligentes, especialistas y demás, son, bueno, los que analizan y plebiscitan en una asamblea plebiscitaria los cambios. ¿Pero qué cambios prevé el artículo 285? Plebiscitar. Bien, los cambios que prevé plebiscitar son los que tienen que ver con la reducción de la soberanía, o sea, que Cuba ceda un pedazo de tierra a alguien, como para una base naval o como para un tipo de institución turística donde los cubanos no tengan acceso. Eso reduce la soberanía nacional, porque los cubanos no pueden entrar a ciertas áreas. Entonces, ustedes saben que Cuba estuvo y está llena de muchas áreas prohibidas. Eso me refiero, Wendy, es que no solo cambia todo. Hay una línea en el Atlántico que lo cambia todo. Miren, toda esta creación de áreas prohibidas para el pueblo, mientras que se le permite a los extranjeros, se puede considerar, de cierto modo, reducción de la soberanía del pueblo. El pueblo se reduce la soberanía, pero no decide sobre sus lugares. Y no se trata de áreas militares, de áreas que tienen un objetivo, digamos, militar, ¿no? Sino de áreas, saludo Randy, no te había saludado, de áreas de disfrute turístico, y el pueblo se le quita esto, ¿no? Y acá está Humberto Mondeja, tiene mucho brillo en la cara. Tengo que, a ver si así lo logro quitar un poquito. Ahí está, perfecto. Gracias, Mondeja. Mira, a ver, ahí está mejor. No, sigue el brillo en la cara. Ya está mejor. Bien, gracias. Pues el artículo 286, bueno, apartando la soberanía, el artículo 286 dice que cuando se va a cambiar el artículo 22, el 23, el 24 o el 87, pues estos cambios tienen que plebiscitarse a través de una asamblea plebiscitaria.
o cuándo se va a cambiar el sistema de gobierno. ¿Ya? O sea, este es el artículo que prohíbe la revolución que hizo Fidel Castro. Fidel Castro, ¿qué hizo? Fidel Castro primero creó leyes para sancionar delitos de forma retroactiva, y esto se refiere al artículo 22 y 23. Fidel Castro violó el artículo 24 porque confiscó bienes que no se podían por el artículo 24. Y Fidel Castro, el artículo 87, que es la propiedad privada, pues lo quitó también, eliminó la propiedad privada. Y esto ya barre completamente todo el artículo 286, todas las cosas que el artículo 286 está en contra de las cuales está en contra. Solo le faltaba el cambio de gobierno, el cambio de sistema, de forma de gobierno, y cambió la forma de gobierno, increíblemente también cambió la forma de gobierno. Y más adelante, pues ya viene esta reducción de la soberanía. Hoy no se puede decir que el pueblo cubano disfruta de forma plena la soberanía nacional, porque hay muchos lugares que están vedados, y no por cuestiones militares, ni mucho menos. Bueno, están en manos de los militares, pero están vedados para el disfrute turístico, ¿no? Olga, buenas noches, muchas gracias, de rato no te veía por acá. Entonces, este artículo 286 es muy importante, ¿no? Es muy importante porque es el artículo que realmente pone al desnudo que lo que Fidel hizo, todo lo que hizo, estaba prohibido expresamente en la Constitución. Hay personas que dicen que la Constitución no estaba blindada. Sí estaba blindada. La Constitución prohibía todo eso. Y Fidel lo sabía. Entonces, lo que sucede es que Fidel se blinda también. Fidel se blinda. Él mismo se blinda. Y se blinda, por supuesto, estas cosas no ocurren nunca. Así como la gente cree que Fidel pues andaba a su aire, haciendo cosas, tomando decisiones trascendentales, decisiones correctas a tiempo y tal, y que él era precisamente un genio en ese sentido porque es que no tenía las cosas escritas, ¿no? De pronto no consultaba con nadie, nada. Eso, estoy leyendo un libro de Frank y plantea estas cosas que a mí siempre me han llamado la atención. Estas personas que siempre son muy correctas políticamente y que no cuentan mucho con nadie, y que lo hacen todo bien. Entonces, cuando eso ocurre en política, eso no es usual. En política lo usual es que un grupo de cubanos, como por ejemplo el mismo Mondeja y yo, que expresamos algo, pues nos fajemos. Lo usual es que lleguemos a reñir, porque así es la política, ¿no? Y que de pronto, al cabo de 3 meses, nos dimos cuenta que teníamos cosas delante de la cara que antes no las veíamos. Pero es que esa es la forma normal de la política, así sucede la política. Con Fidel no ocurría así. Fidel tomaba decisiones trascendentales con una seguridad quirúrgica y tal. Pero cuando Fidel baja a Santiago, que yo estaba leyendo, hace poquito estaba leyendo un libro sobre cómo fue ese día que baja a Santiago y que Santiago lo espera y tal, el pueblo de Santiago. Y había 2 periodistas norteamericanos. Estaba Heber Matthew, aquel periodista que lo saca él por allá. Y había un periodista del que la gente oye hablar muy poco, que se llama Jules Dubois. Voy a poner el nombre para que lo vean. El señor se llama así, lo buscan en la internet para que vean quién es este señor. Jules Dubois, que debía decirse Jules Dubois, pero bueno, Jules Dubois espera a Fidel. Y Frankie, que está conversando con Heber Matthew, aparte Fidel con Jules Dubois a cierta distancia. Y Frankie dice, es como si se conocieran de toda una vida, ¿no? Y después averiguo, y resulta que Fidel se conoce con Jules Dubois en el 1947. ¿Quién era Jules Dubois? Bueno, Jules Dubois muere en el 66, con 59 años. Y en el 77 se desclasifican unos documentos de la CIA donde dicen que Jules Dubois era agente de la CIA, encargado de instituir y destituir dictaduras en América Latina. Y muere relativamente joven, 59 años, murió en Bogotá de un infarto.
Entonces, bueno, esto encaja, esto es una pieza más en el rompecabezas. ¿Cómo conoce a Jules Du Bois en el 47? Apenas como 7 años antes de que Jules Du Bois dirigiera el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala. O sea, estábamos hablando de algo muy serio, ¿no? Pero no, la historia pasa así como si tal cosa. Hay fotos de Fidel con este señor, bastantes fotos de Fidel con este señor. Entonces, Fidel no solo logra, era donde venía yo con el artículo 286, que Fidel se enfrenta a este artículo ya con la Constitución derrotada, ¿ya? Y con un apoyo enorme de una potencia como lo era Estados Unidos. Y bueno, si quieren saber el apoyo enorme que tenía Herbert Matthew, era de la CIA y estaba allí. Jules Du Bois era de la CIA y estaba allí. Y Jules Du Bois no era cualquier personaje de la CIA. Es una leyenda en lo que se refiere a poner y quitar dictaduras en América Latina. Entonces, pues, este era el tipo de gente con que contaba Fidel. Entonces, cuando Fidel, en los años entre el 59 y el 60, Fidel, él no era tonto, ¿no? Y sabía mucho de leyes. Y Fidel crea algo en la opinión internacional, en la opinión nacional, que es lo que se llama la voz del pueblo, el poder del pueblo. Yo leí en algún lado que era algo anormal, que Fidel todos los días estaba dando un discurso. Todos los días estaba dando un discurso, si no era aquí, era allí, todos los días un discurso distinto. Y parecía una tontería, pero realmente lo que estaba haciendo era creando la convocatoria, creando aquello de sacar 1.000, 2.000, después 20.000, después 50.000, 150.000 personas. Cualquier día a la calle, sacaba 100.000 personas a la calle, cualquier día. Esto en la política internacional, esto es como que hay un apoyo del pueblo a ese líder, ¿no? Bueno, realmente, si sacas todos los días 100.000 o 150.000 personas, tienes un gran apoyo. Pero ¿qué pasa? Eso así en política. Pero en ley constitucional, pues también hay una jugada de engaño. Te da la impresión de que tú tienes el mandato popular. O sea, tú estás diciendo que tienes el mandato popular. Aunque quizás mañana convoques a votación y esa gente ni vaya a votar, porque puede ser eso también. Y entonces vaya a votar toda aquella burguesía que no corría detrás de él. Y entonces pierda, ¿ya? Porque es que eso le pasó a los bolcheviques. Los bolcheviques tumban a los eseristas y creen que van a ganar en el Parlamento. Y pierden en el Parlamento. Pierden. Habían sacado mucha gente a la calle y todo. Y sin embargo pierden el Parlamento. Y se ven obligados entonces a dar un golpe al Parlamento. Entonces, esto fue lo que hizo Fidel, fue crear esta sensación de mucha convocatoria. Y después lo usa como una especie de herramienta legal, herramienta constitucional, que en realidad no tenía, ¿no? Esto no se puede decir que fuera un poder soberano realmente. Pero, por supuesto, en toda aquella vorágine de aviones sobrevolando, de nacionalizaciones, del pueblo saliendo a las calles, Camilo que se perdió, fueron demasiadas cosas. Fueron demasiadas cosas para un pueblo de campesinos, de gente noble, de gente que estaba contenta porque les iba mejorando mucho la vida y pensaron que entonces iba a mejorar muchísimo más. Porque tengan en cuenta que cuando Fidel llega al poder, el mejoramiento de la vida en Cuba era paulatino, era creciente. Sí, había muchas dificultades. En aquella época, a mediados del siglo pasado, había dificultades en el mundo entero. En Estados Unidos había mucha pobreza en Estados Unidos. Y Cuba relativamente estaba bien. Y dentro de lo bien que estaba, en los últimos 7 años del 48 a, no 7 años, del 48 a 58, Cuba mejoró muchísimo. No solo en los años de Batista. Antes de Batista, los últimos años de Prío fueron muy buenos. Y entonces, pues el pueblo confiaba, ¿no? En que siempre vamos para mejor. Y la gente inteligente que no confiaba, pues tomaron aviones y se fueron. Lo hicieron por varias cosas, ¿no? Yo siempre pensé que era
una especie de cobardía. Bueno, sí, en cierta manera cobardía, pero era aquella creencia de me voy de vacaciones, yo vuelvo, esto se acaba, los americanos no van a permitir esto. Resulta que los americanos estaban detrás de eso. Entonces, pero en Cuba, cuando ocurre la caída de Machado, hubo hechos muy sangrientos, hubo gente colgada en los postes de luz, hubo gente amarrada en la defensa de los carros, arrastradas, muertos, los cadáveres por La Habana. Cosas que no se hablan. Sucedieron en los años 30, no en la revolución del 33, sino entre el 32 y el 33, antes de que triunfara la revolución de los sargentos. Estas cosas ocurrían. Entonces, y durante la misma revolución creo que también ocurrió. Entonces lo que ocurre es que con estos recuerdos del año 33 tan frescos, pues la gente lo que hizo en el 59 fue que se asustó. Todo el machadista que no pudo ir en el 33 lo lincharon. Entonces ahora lo que ocurrió fue que hubo una avalancha, una huida de la burguesía batistiana. Se quedó la burguesía que se llamaba la burguesía nacional. Habían dos burguesías, una importadora y otra nacional. Se fue quedando la burguesía nacional como Julio Lobo y Bacardí y eso. Entonces, pero esta gente después se fueron yendo. Yo no sé si Bacardí se fue del principio. Pero bueno, Bacardí tenía en el ejército rebelde, tenía de representante a Vilma Espín. Y Julio Lobo tenía a Celia Sánchez. O sea, ellos tenían una especie de acuerdo ya pre-59 con Fidel Castro. Entonces, pero siempre ocurre así, siempre estos acuerdos se traicionan. Pero básicamente, si usted mira el artículo 286, pues Fidel violó ese artículo completamente. Ese artículo tenía que ser un freno para Fidel Castro. Pero se jugó mucho con la Constitución en el mismo primer mes. Se le hizo 2 o 3 enmiendas, se diluyó la Asamblea Legislativa, el poder Legislativo pasó al Consejo de Ministros y ahí Fidel adquirió una fuerza inigualable, ¿no? Y logró quitar la Constitución en muy poco tiempo. Al día 7 de febrero ya la había quitado. Tampoco es que la quita diciendo quité la Constitución, no, pone una ley fundamental muy parecida a la Constitución. La gente sigue engañada. Es que, mire, entiendan, no fue algo de pronto, eso fue algo así suave, suave, suave. Acá, internamente, ¿no? Y estaba entonces en el plano internacional, estaban los americanos apoyando todo esto y haciéndole la pala, como si estaban haciendo la pala, ¿no? Eso es referente al artículo 286. Entonces, el otro artículo que choqué con él también fue el artículo 149. El artículo 149 es un artículo delicado, porque es el gobierno que se elige ya para conducir el país en el espacio en que el país pierde el gobierno a que lo recupera otra vez, ¿ya? Con la Constitución vigente, con la Constitución vigente. No pienso que ese artículo haya sido hecho para un momento en que la Constitución de facto no esté en vigor. No vamos a decir vigente porque la Constitución es legítima, es la que debe estar en vigor, pero no es la que está en vigor por la fuerza impositiva del Ministerio del Interior y todas las organizaciones estas que se dedican a la ley, no a guardar presos y esas cosas. Entonces, sí, Olga, es que se me fuiste por ahí para arriba, eso te quedó pegado, ahí te voy a pegar otra vez. Entonces, no, déjame correr un poco de comentarios. ¿Con qué ley trabajó Fidel entre enero y febrero? Con la Constitución. Con la Constitución. Le hizo 5 cambios. Del 13 de enero la Constitución se pone otra vez, creo que el 3 de enero. Se pone otra vez la Constitución. Urrutia la recibe el día 13 ya plenamente, la Constitución. Eso está en Bohemia. Y a partir del 13, del 14, ya Fidel empieza a hacerle cambios y los publica en la Gaceta de Cuba. Le hizo 5 cambios. Yo no recuerdo bien los cambios ahora, pero sé con lo que tienen que ver. Tienen que ver los primeros cambios. Primero, Fidel pone el poder legislativo en manos del Consejo de Ministros. Otro de los cambios, que la edad, Eduardo, que me rectifique, la edad de los jueces, el mínimo que se necesitaba, él lo quita, porque él iba a poner jueces del movimiento 26 de julio.
la durabilidad de los jueces que eran inamovibles, pues ya los jueces de la Corte Suprema eran movibles. Y ya lo último que él hace es que condiciona la restitución de la Constitución tal como debe ser, lo condiciona a la aprobación del Congreso. Un Congreso que en la primera enmienda él había disuelto. Se creó como un lazo, como una vuelta sin salida, ¿no? En la primera enmienda quita el Congreso, la primera enmienda que le hace a la Constitución, elimina el Congreso y pone el poder legislativo en manos de los ministros. Y en la quinta dice que para restituir la Constitución tiene que ser aprobada por el Congreso. Y de esa manera ya no era posible restituirla siguiendo esos pasos, ¿no? Pero quedó escrito, sí, claro, ya. Pues entonces, esa fue el truco más o menos de lo... Pero sí, él gobernó en el 59 con la Constitución, pero fíjense, hay algo que a veces yo lo he hablado en otros temas con la gente. Cuando una fuerza bélica, una fuerza militar llega al poder y toma el poder, y lo toma arriesgando la vida, lo toma dejando vidas por el camino, lo toma de forma violenta, esa fuerza militar o esa fuerza que tiene, no sé si es que como parte del combate todavía, pues dirige el país a discreción. Ellos hacen muchas cosas según ellos entiendan. Ya. Por eso es importante plantear que la intención sea restituir la Constitución, porque no es lo mismo que tú tomes el poder y no hayas hecho ningún tipo de compromiso, a que tú tomes el poder y hayas hecho un compromiso antes, ¿ya? Una pronunciación, o sea, queremos restituir la Constitución de la República y lo tienes a priori, lo tienes desde antes. Entonces, por eso es importante la propaganda, tenemos que hacer propaganda. ¿Por qué? Primero, porque las personas que pudieran dar un golpe en Cuba, ya sean militares o en general, hombres armados, ¿no? Tienen que tener a priori, haber definido, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Es importante eso. Ellos pueden no hacerlo. Pero debemos exigirle a todas las personas de que antes de esto hay que definir la intención, ¿no? Y puede aparecerse por ahí un grupo de militares que den un golpe militar con la intención de redactar una nueva constitución democrática de una manera correcta, tal y más cual. Eso puede ocurrir. Entonces, puede ocurrir que sí, que... Wendy, eso fue una broma. Puede ocurrir, miren, acá, por ejemplo, dentro de las discusiones del constitucionalismo, hay constitucionalistas muy especiales que consideran que se debe derrotar la dictadura, convocar a una constituyente y hacer una nueva constitución. Entonces, eso es una manera. Alguien piensa así, alguien cree que eso es posible, ¿no? Y que además no va a traer muchos problemas. Y que nosotros los que queremos restituir la Constitución del 40 nos vamos a quedar tranquilos. No nos vamos a quedar tranquilos, ¿ya? Entonces, pero bueno, esa es una manera, ¿me entienden? Entonces, alguien que agarra a un grupo de hombres armados y arriesga la vida para tomar palacios, para tomar todos los poderes del Estado, el Estado Mayor del Ejército, y lograr dominar esa cadena de mando, no va a andar preguntando qué hacer. El hombre que haya sido capaz de preparar todo eso, ya sabe y tiene planificado todo lo que va a hacer. Y algunas cosas pueden estar contenidas dentro de la Constitución y otras cosas pueden ser sencillamente apreciaciones de ellos, que leyes provisorias que ellos mismos hagan, con aquel principio de que la revolución es fuente de derecho, que yo lo interpreto como que los que llegan al poder jugándose la vida tienen un tiempo después de eso que tienen que seguir cuidando de esa vida que se jugaron. Entonces eso les da cierto derecho, ¿no? A protegerse. Y entonces, pues, lo que sucede también es que esta gente que llegan al poder, es importante que hagamos nosotros propaganda. Primero porque el argumento de la restitución de la Constitución es una buena propaganda para convencer a personas indecisas. Digamos,
a personas que tienen la idea de hacer algo porque no aguantan más, pero no se les ocurre algo, no se les ocurre nada. Miren, hay mucha gente dentro de Cuba que quieren cambiar Cuba, pero no se les ocurre. Entonces, piensan que dentro del mismo sistema jurídico, pues hay que hacer valer esto, hay que hacer valer aquello. El otro día yo estaba mirando una directa del Hoy y alguien me dice, Vigo, pide cámara. Y yo me doy cuenta y digo, no, es que está hablando de la Constitución del 19, de problemas con los que ha chocado, de cómo se deben hacer y cómo se deben resolver. Y a mí esa Constitución no me interesa. ¿Ya? Pero esa visión que él plantea y las cosas que plantea, que son correctas desde la perspectiva de quien no sabe de otra cosa, quien no conoce de otra cosa. Y nosotros somos privilegiados porque intercambiamos entre nosotros, ¿ya? Y nos informamos, nos retroalimentamos todo acá. Pero Cuba no es así. Entonces en Cuba hay mucha gente que quizás esté pensando en tumbar el régimen y está metiéndole la cabeza al mamotreto a ver qué tiene que hacer con ese mamotreto para que haya en Cuba una república con esto, con lo otro, y no sabe, o no le han recordado, o no se acuerda de que él vive en un país que está en un perenne golpe de Estado. Él no se da cuenta que está en un país que está en violación de su ley, que esa ley existe, que él no tiene que ir a la del 19, que la ley es la del 40, que él tiene todo el derecho del mundo a restituirla. Entonces hay que hablar eso, porque la palabra tiene la fuerza de la acción, aunque ustedes no lo crean. Nadie se lanza a un combate sin un llamado al combate, o sea, sale el tipo de la trinchera y me dice al ataque o cosas así, o sea, primero va la palabra, ¿entienden? Entonces primero hay que hablar todo esto, primero hay que hacer llegar todo esto a Cuba. Eso es lo que hemos estado haciendo durante casi 2 años. Yo felicito a todos los que hemos estado, unos más, otros menos. Los felicito a todos de corazón. Esto ha dado muy buen resultado. Y por suerte ya tenemos que salir poco, ya es que es agotador. Créanme que es agotador. A veces yo salía un lunes y hablaba de Constitución y entonces el martes salía y decía, bueno, hoy voy a hablar de algo que no he hablado hasta hoy, voy a hablar de Constitución. O sea, porque es que ya era todos los días ahí. Y la gente decía, estoy tan locos. No, había que hacerlo. Había que pasar pena. Ustedes no saben cuántas veces yo entré a directas, ¿no? Directas a las que yo solía entrar, donde la gente hablaba 5 o 10 minutos. Pero cuando yo entraba me decía, digo, son 3 minutos, maestro. Eran 3 minutos, maestro. Entonces, en 3 minutos, yo tenía que exponer lo poquito que podía de Constitución. Además, tener un poco de tacto, porque es que no era el tema de toda aquella audiencia. Entonces, había una especie de 30 segundos de introducción, con mucho tacto, para que la gente no se ofendiera. Ya comenzaba yo a desarrollar el tema y ahí tenía que cortarlo al final porque me habían dado 3 minutos, ya había consumido medio minuto y después tenía que despedirme y dar las gracias y la amabilidad y todo eso en los últimos segundos también. Y entonces pasaba que yo así iba empujando de a poquito la Constitución, digamos en Somos Más, por ejemplo, que es del caso que tengo ahora en mente, que es del que le estoy hablando. La iba empujando poquito a poco. Y después que yo salía, pues entraba alguien que se echaba 15 minutos, no importaba. Entonces ahí yo estaba mirando a Roberto García hablando de Constitución y él le exigía a los influencers que hablaran de Constitución. Y yo creo que está bien. Yo creo que ya nosotros los constitucionalistas estamos en las condiciones de exigirle a los influencers que viven viven de una audiencia de exiliados, que viven de una audiencia de desterrados, que hablen de Constitución. Y si el tema de la Constitución no les da mucho dinero, pues corran, cintillos, córranlos como patriotas de gratis. Hablen los 3 minutos que me daban a mí. Háblenlos, menciónenla. Ya tienen que hacerlo. No se les va a hacer fácil de ahora en lo adelante porque
vamos a comenzar a trabajar en ese sentido, a exigirle a los influencers que hablen de Constitución. Y Roberto lo decía desde una posición muy personal. Ustedes tienen que hablar de Constitución porque eso va a ayudar a que yo vuelva a ver a mi hijo. Y es verdad. Y es una visión perfilada de un problema personal, tan simple como es, pero es verdad. Eso va a ayudar a que él vuelva a ver a su hijo, a que muchos médicos que no los dejan regresar a Cuba regresen a ver a sus abuelitas que se van a morir y no la van a ver. Eso, hablar de Constitución va a ayudar, porque la palabra es, en este caso, el primer acto de lucha, el primer acto de la batalla que tenemos que enfrentar nosotros contra la dictadura. Ahora es la palabra. Y la palabra tiene que estar lleno de los términos constitucionales, tiene que estar lleno de Constitución. Tenemos que hablar de Constitución al pueblo y a la dictadura. Porque nosotros tenemos que imponer esta Constitución, imponérsela a esa dictadura. Porque eso es lo que significa derrocar a la dictadura. Derrocar a la dictadura significa imponerle la Constitución. Entonces, la gente dirá, no, la dictadura se derrota con plomo. Sí, pero se derrota con plomo para imponerle la Constitución. Porque si usted derrota a la dictadura con plomo y no impone la Constitución, usted probablemente esté armando otra dictadura. Y no vamos a entrar en filosofía, pero más o menos por ahí anda la cosa. Entonces, pues, miren, la restitución de la Constitución es igual a la institución de la Constitución. O sea, cuando se aprueba la Constitución al 40, de pronto dice, a partir de tal día comienza a regir la Constitución del 40. Claro, siempre hay cosas que se van articulando y se van, ¿cómo se llama? Se van implementando de otra manera más lento. Había cosas que no estaban implementadas aún cuando el golpe de Estado. Pero es así, eso es lo que rige, y entonces las luchas sindicales entre el 40 y el 52 básicamente eran hacer valer tal ley, entonces los sindicatos y inclusive las campañas políticas se basaban en terminar de hacer cumplir tales y más cuales artículos de la Constitución. Entonces, de esa manera se restituye una Constitución. ¿De cuál manera? De la misma manera que se instituye. O sea, cuando usted la pone por primera vez, ya, la pone de cierta manera. Y cuando la pone por segunda vez, pues de esa misma manera. No hay de otra. Una Constitución se pone de una sola forma, poniéndola, haciéndola decir, declarándola legal, declarándola vigente, dando las órdenes que hay que darle a todas las autoridades y a todas las instituciones. A partir de hoy vale esta Constitución. Y ya, así se hace. Así se hace. ¿Qué cosa es la transición? La transición no es eso. La transición no es poner la Constitución. Porque la transición es terminar con este régimen, salir de este régimen que hay, salir de él. ¿Entiendes? Salir de él. No se puede gobernar con ese régimen y la Constitución de 40 son incompatibles. O sea, cuando usted va a poner una Constitución, lo primero que usted tiene que tener es control del país, control del orden público, y tiene que tener control de la seguridad nacional y de la economía. Son las cosas básicamente. El orden público y la seguridad nacional van juntos en un solo paquete, y la economía, o sea, lo que es la vida de las personas, va en otro paquete. Ya, esas dos cosas tienen que estar garantizadas. De hecho, Estados Unidos tiene como norma, según yo estaba leyendo en el cuarto piso, de no reconocer a ningún gobierno que no tenga bajo control el orden público y la economía del país. ¿Por qué? Porque no puedes formar un país si no tienes bajo control el orden público y la economía. ¿Y qué son estas dos cosas? Esos son poderes. Son poderes. Y a partir de ese poder, a partir de dominar el orden público y la economía, es que usted puede instituir o puede imponer una constitución. O sea, la constitución es el poder supremo, ¿no? La ley suprema. Entonces, por lo tanto, para usted poner una constitución, usted tiene que partir de un poder anterior a ella, de un poder anterior. Y el poder anterior a la Constitución del 40, si la pusiéramos mañana, sería la dictadura.
Y como que de la dictadura no se puede partir para poner la Constitución, hay que derrotar la dictadura con un poder superior a la dictadura y que imponga la Constitución. El poder superior a la dictadura es todo el pueblo. Todo el pueblo representa el poder porque la soberanía radica en el pueblo de forma natural. Y la fuerza suprema de cualquier país es su pueblo, es la fuerza máxima, es su pueblo. Pero hay ciertas condiciones y hay ciertas situaciones que me dicen a mí que ese pueblo en este momento no puede actuar como poder. Está diezmado, está dividido, está penetrado, está esqueletizado por el Partido Comunista. Es muy difícil. Por lo tanto, es más fácil penetrar las distintas instituciones del Estado, sobre todo las instituciones jurídicas, las instituciones armadas. Es más fácil penetrarla. Yo lo estoy diciendo públicamente y si lo están oyendo en Cuba, lo de las instituciones armadas, ellos saben esto hace rato. Es más fácil penetrar las instituciones armadas que lograr que todo ese pueblo actúe organizadamente en función de un objetivo común, como restituir la Constitución. Entonces, es mucho más fácil trabajar con pequeños grupos, ¿no? Armados que puedan hacer esto de la manera que ellos planifiquen, no sé. Por lo tanto, hay que hablar mucho de Constitución. No se puede dejar de hablar de Constitución. No quiere decir que es para este selecto grupo que pudiera dar un golpe militar mañana o un golpe armado. Como decir armado, hay gente que le dicen la palabra militar y le dan diarreas. Un golpe armado. Bueno, hay otra gente que también le dan diarreas si uno dice armado. No sé ya ni qué decir. Un golpe de fuerza mayor al de la dictadura. Bélico, un golpe bélico. La palabra bélico tampoco le gusta. Bueno, no importa. No es lo mismo dar un golpe bélico con una élite que puede entender el asunto a dar un golpe de piñazos y patadas con una multitud que no va a entender el asunto. Entonces, hay que trabajar con la multitud porque tiene que llegarle la idea en forma de murmullo, en forma de ruido. La gente tiene que hablarle en distintos puntos neurálgicos, en puntos importantes. La gente tiene que saber de qué se está discutiendo. Entonces, cuando ocurra el cambio brusco en el poder y alguien se para en una tribuna y diga, vamos a restituir la Constitución del 40, esa masa que no entendía de qué se le estaba hablando, ¿entiendes? Va a responder y va a responder positivamente. Positivamente. Entonces, el trabajo es muy duro, es muy difícil. Parece casi irrealizable. El asunto es que es realizable, se puede hacer, ¿ya? Tenemos en contra a todo el mundo. Tenemos en contra a los Estados Unidos, a cualquiera que sea la administración que esté. Tenemos en contra a Europa y tenemos en contra a América Latina. Tenemos a todo el mundo en contra. Entonces nosotros estamos con nosotros mismos, entendiendo el problema. Y encima de eso, entre nosotros mismos, pues hay quien cree que este tipo de entendimiento que yo les estoy planteando es traición o es qué sé yo, inventan tonterías, ¿no? O sea, somos pocos y encima de eso estamos fajados los unos con los otros. Entonces es importante entender, o sea, si uno quiere resolver un problema, lo primero que te dicen, yo tenía un principio, lo primero es plantearte el problema. Y lo segundo es tener una idea de cuál es el resultado del problema. Cuando tú estás calculándolo, si empiezas a ir por números que no te van a llevar allá, pues ando por el camino equivocado. Entonces, lo primero es plantearse el problema, ¿ya? Y lo segundo es tener una idea de cuál va a ser el resultado de la solución, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que hay que plantear ahora. El problema es constitucional, hay que restituir la Constitución, ¿ya? Y los resultados, pues nada, la República Constitucional, ¿ya? ¿Y qué tenemos para hacer esto? Realmente tenemos muy poco. Tenemos muy poco. Tenemos un grupo pequeño de cubanos que tenemos plena libertad de expresión y de investigación. Esto nos pone un poco en un punto en que se nos entiende poco en Cuba. Y valga la redundancia. Nos coloca en un punto en que se nos entiende poco. Pero tenemos que insistir. Por eso hay que repetir tanto las cosas. Porque el pueblo sí está entendiendo.
A veces no entiende la primera. O sea, fíjense, aquí hay algo interesante. Mientras más inteligente, mientras más intelectual es, pues más trabajo pasa para entender esto. Es como si los panaderos nos entendieran mejor. Fíjense, los panaderos nos entienden mejor. Pero debe ser que los panaderos viven más mal que el intelectual. Debe ser eso. Entonces, debe ser que la gente que está pasándola mal entiende fácil el asunto. Y los que más o menos la están pasando bien, pues se dan el lujo de filosofar, ¿no? Porque, a ver, filosofar no es cosa de un mendigo, ¿no? Los mendigos no hacen filosofía, muy poca. Entonces, pues somos un grupo pequeño de cubanos, un % ínfimo, con acceso a información, con posibilidad de transmisión, y tenemos que crecer en este sentido, tenemos que ser más, tenemos que ser más los que estamos haciendo esto, y hacerlo en todas direcciones, no solo a la élite, sino también al bajo mundo, a todas partes. Esto hay que llevarlo a todas partes. Y bueno, dije bajo mundo, es que en Cuba hay una franja así de un 90 y pico %, y ahí no hay, ahí hay un mundo desastroso. No es bajo, es desastroso. En Cuba no hay bajo mundo. Entonces, pues nada. No sé si captaron la idea. Hay que... Pachanguero, tengo una idea. Voy a recoger ayuda humanitaria. Miren, les voy a poner, les voy a hacer una pregunta, ¿no? Yo sé que si me están escuchando y han llegado hasta aquí es porque creen en la Constitución, excepto algún satélite como este, ¿no? Pero bueno. A ver, cuando alguien le hable de Constitución, ¿no? Les voy a poner, tengo un ataque por acá. Alguien me atacó ahora. Miren, les voy a poner, no, yo bloqueé ya. Les voy a poner algo. Un ejemplo. El personaje que ustedes quieran. Digamos Ferrer. Y voy a coger a Ferrer porque en cierta ocasión enfrentó el argumento C40 de una forma triste y vergonzosa. Pero voy a cogerlo a él. ¿Ya? Entonces, yo le tengo una pregunta a Ferrer. Se la voy a hacer públicamente, hágansela llegar. Ferrer, si mañana restituyéramos la Constitución del 40, ¿lucharía por quitarla? Si mañana restituyéramos la Constitución del 40, Ferrer, hipotéticamente, supón que tú vienes acá a Estados Unidos de visita a ver a tu hermano, ¿cómo se llama él? José Enrique, ¿no? Ya, supón que tú vienes acá a Estados Unidos y estando aquí en Estados Unidos hay un golpe militar y se restituye la Constitución del 40. Mi pregunta, Ferrer, para ti es, ¿regresarías a participar de esa democracia? ¿O regresarías a quitar la Constitución del 40? Esa pregunta es importante, parece tonta, se la he hecho unos cuantos amigos míos y pues se han quedado así, ¿no? Se han quedado. Y la pregunta es válida. Fíjate, viniste de visita, Ferrer, como vino Fariña el otro día, o el mismo Fariña, ustedes dos, vinieron los dos juntos. Y entonces, de pronto nos llega la noticia de que se dio un golpe militar y están restituyendo la Constitución del 40 y tal. Mi pregunta para ustedes dos, para Ferrer y para Fariña, ¿enfocarían la lucha hacia la derrota de esa Constitución, quitarla y hacer otra? ¿O ustedes se sumarían a la reconstrucción del país, al sistema que plantea esa Constitución, de propiedad privada, de libre mercado? La pregunta es importante, porque yo sé que se van a sumar a la reconstrucción del país, a la política de propiedad privada, de libre mercado, a la política de república constitucional. Yo sé que se van a sumar. Yo sé, yo la respuesta la voy a dar. Ellos sí se sumarían y ellos verían muy bien que se restituyera esa Constitución. ¿Ya? La otra pregunta es, ¿por qué carajo entonces no lucha por restituirla? Si ya estuviera, no harías nada por quitarla.
Bueno, entonces, ¿por qué ahora que no está, no luchas por ponerla? Que es lo que yo no entiendo, ¿no? O sea, habría que preguntarle a Rosa María si... Habría que preguntarle a Rosa María, mira Rosa, acabaron de decir en Cuba que van a restituir la Constitución de 40 a partir de mañana. Van a empezar a poner unos programas televisivos informando de todo el asunto histórico. Se va a comenzar por los municipios, por donde se debe empezar. Ya hay un gobernador militar ahí en La Habana que va a comenzar a restituir la Constitución, pero en los municipios. Y aquí no quiero entrar en ese esquema. Y ya están un comandante militar en cada municipio, están eligiendo alcalde, están eligiendo cabildo municipal y todo eso. Ustedes, pero a tremenda velocidad. Esto sí no necesita 18 meses. No, para restituir la Constitución en un municipio, en cuestión de 30 días se hace, en un municipio. ¿Qué, Rosa María? ¿Vas a luchar por quitarla o vas a aceptarla? Fíjate que ya ni tu plebiscito hace falta, ¿no? Ya el plebiscito tuyo, o vas a hacer un plebiscito para regresar al socialismo. No creo. No creo que vaya a ser un plebiscito para regresar al socialismo. Así que mejor el plebiscito, ya se restituye la Constitución, el plebiscito no hace falta. Mi pregunta es, ¿usarías tu dinero para quitar la Constitución? ¿De verdad vas a quitar la Constitución? ¿Vas a luchar por quitar la Constitución? ¿Me entienden? Entonces, constitucionalistas, tenemos que usar estos argumentos, tenemos que atacar a estas personas. Roberto empezó muy bien, tienen que hablar de Constitución, y yo estoy de acuerdo con Roberto, yo lo apoyo en eso, tienen que hablar de Constitución. Pero les voy a hacer esta pregunta. Si mañana nos llega la noticia de Cuba que la van a restituir porque vieron unos militares o entraron unos rangers de cubanoamericanos, tomaron el poder, la van a restituir. ¿Tú estarías de acuerdo o tú llamarías a otros rangers para matar a aquellos rangers y quitar esa Constitución? Porque a ti te hace falta hacer un plebiscito primero. ¿Ya? Igual a los demás. Bueno, Eliezer me dijo, no, si el pueblo la pone, pues yo la acepto. Bueno, si el pueblo la pone, la acepta Eliezer y la acepta todo el mundo. Ya no tiene remedio. Si el pueblo la pone, no, la tiene que aceptar todo el mundo. ¿Ya? Porque la puso el pueblo. Aunque nos excluyan a nosotros, la puso el pueblo. Y si se consideran los votos de nosotros, igual se queda puesta porque somos minorías, ¿no? Entonces, pues, sí. Mira, el problema te voy a explicar, te voy a explicar esto. El problema es que a ti te parece que los comunistas son pendejos y los comunistas no son pendejos. ¿Me entiendes? Ten cuidado. Yo no te confiaría a ti los comunistas, porque cuando vienen a ver los comunistas cubanos que llevan 62 años de experiencia de poder, que llevan más de 40 años dominando la política en toda América Latina, trajinando a los Estados Unidos, porque en estas elecciones estaban metidas la inteligencia cubana. Esos comunistas en el poder, después que los tumbemos, si yo te los dejo a ti, probablemente te pongan pluma de guanajo en el fondillo. Hay que tener cuidado con los comunistas. Cuando los quitemos, tenemos que tener mucho cuidado con ellos, porque no son come mierdas. Entonces, esa es la otra parte. Esa es la otra parte transitiva. Dentro de la transición o dentro de la parte transitiva entra llevar a cero a estos poderes que se acaban de quitar de la cúspide, ¿no? de la cabeza del Estado. Estos poderes, cuando uno los derrota, ¿ustedes se creen que ellos se van llorando por ahí para allá y se meten allá en una isla? No, eso no es así. No. Esa gente lucha y patea para atrás. Esa gente trata de volverte a quitar el poder. Entonces, si usted toma el poder mañana, sin mucha experiencia de lo que es mantener el poder, de lo que son las agencias de inteligencia y demás, estos cabrones que llevan 62 años en el poder te lo van a volver a quitar. Te lo van a volver a quitar. Entonces la gente es muy simplista. La gente cree que tiene en la mano un menú. La gente dice, tengo un menú aquí. A ver, miren, yo quiero meter a los comunistas en un estadio. Y el otro dice, no, el mío, a mí me das 3 que los voy a freír.
Y entonces, no, yo no quiero que la policía se vista más de azul. Tiene que vestirse otro color. Pregunta muy importante, ¿no? Pero, ¿a quién carajo le importa lo que tú quieres? Ustedes saben como único importa lo que tú quieres, a cualquiera que esté hablando así. Si tú vas y tumbas la dictadura, entonces importa lo que tú quieres. Pero si tú no vas y tú la tumbas, lo que tú quieres es irrelevante. En el momento en que se derrote la dictadura, los criterios relevantes son los criterios de las personas que la derrotaron. Y por eso hay que hacer un trabajo de difusión, por eso hay que hacer un trabajo serio con la Constitución, en la distribución y la difusión dentro de Cuba. Porque los únicos criterios que van a importar cuando se derrote a la dictadura son los de las personas que la derrotaron. Y así va a ser por un espacio de tiempo hasta que se restituya la Constitución, que ese espacio de tiempo es el espacio ese transitivo, ¿no? El espacio transitivo o de transición, como ustedes le quieran llamar. Entonces, por acá, bueno, yo estaba tratando de contactar a Bolufé, tengo una conversación pendiente con Bolufé, hubiese querido tenerla hoy, no en esta directa, ya la directa está llegando una hora y entonces pues voy a irla terminando. Y si Bolufé, si estás por ahí o alguien le puede avisar, podemos entrar después en una directica y con Bolufé que quisiera hablar de... a ver, yo conozco a Bolufé desde que antes de empezar a salir en las redes. Y pues Bolufé es algo voluptuoso, es algo que se te sale de las manos, ¿no? Y entonces, como yo lo vi así siempre, mi amistad con él siempre era algo que a mí me daba risa, ¿no? Mis amigos me decían, pero ¿cómo eres amigo de Bolufé? Pues bueno, soy amigo de Bolufé, ¿ustedes quieren? ¿Qué voy a hacer? Es mi amigo. Y bueno, si él tiene esos arranques de patriotismo y tiene esas expresiones, diría yo, exuberantes, pues bien, las tiene y qué, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Hay personas que son así y se creen su sueño. Y lo primero que usted tiene que hacer para realizar un sueño es creerse en usted mismo, ¿no? Por eso me gustaría tener una conversación con él. Pero bueno, entonces, sí, exacto. Los grupos que no participen en la derrota de la dictadura, todas sus garantías están en la Constitución de 40. Están en la Constitución de 40. O sea, ellos se apegan a la Constitución de 40, ellos responden a la Constitución de 40, quieren la Constitución de 40. Y entre todos obligamos que aquella fuerza que tumbó la dictadura restituya la Constitución de 40. Y entonces ahí hay oportunidades para todos. Para todos. Ahora bien, acá tengo... Bien. Miren, voy a ser breve con esto, no voy a profundizar en este tema porque hay algo ahí que me dio Humberto y no me lo he estudiado. La restitución de la Constitución. Miren, Cuba, según la Constitución de 40, es una especie de federación de municipios. Como si todos los municipios se unieran en una federación de municipios. ¿Ya? Entonces Cuba funcionaba como si fuera un estado federal, donde cada municipio era como un pequeño estado. Cuba fuera como una unión de estados. Y cada municipio era un pequeño estado, con mucha autonomía y bien estructurado dentro de la Constitución. Esto hace muy fácil la restitución. Realmente la hace fácil. Yo no sé por qué la gente habla de años y meses. La hace muy fácil. Imagínense que ustedes de dónde. Vamos a ver San Cristóbal. Yo soy de San Cristóbal. Y olvídense de restituir la Constitución en Cuba. Vamos a restituirla en San Cristóbal. ¿Qué habría que hacer? Bueno, como que partimos de un golpe militar, habría que poner un comandante militar en el municipio, con las instrucciones expresas de cómo se restituye la Constitución. Crear una especie de ruta de restitución, pero en el municipio. ¿Qué pasa? La restitución
como tal, requiere partidos políticos y cosas así, que son necesarios a nivel nacional. Pero a nivel municipal no son tan necesarios, porque en los municipios todo el mundo se conoce. Una de las primeras cosas que pasarían en los municipios es que todas estas personas que han cometido excesos y tal, pues se van a ir de San Cristóbal para Holguín. Los de Holguín van a venir para Bahía Honda, los de Bahía Honda para Los Jarabos, los de Los Jarabos para San Cristóbal. Y todo, pero eso va a ser un proceso que va a ocurrir autónomo. Nadie le va a decir a la policía abusador, vete de aquí de San Cristóbal porque te vamos a matar. Él se va a ir de San Cristóbal porque él sabe lo que le puede pasar. Y se va a ir para Alacranes, allá en Matanzas. Entonces, y allá nadie lo conoce. Pero allá él tampoco se va a perfilar como una figura política, no vaya a ser que alguien lo conozca. Ya, vamos a tener un perfil bajo. Esto nos da una ventaja en el inicio. Esto en el inicio nos da la ventaja de que sacamos de la arena política a todas las personas que tienen caca, ¿ya? Que tienen caca. Si alguno se queda, como que el proceso es municipal, el municipio, los vecinos, la gente que lo conoce, pues lo sacan, ¿ya? Y se crean las autoridades municipales muy rápido, relativamente rápido. Yo no pienso que hagan falta meses ni nada de eso. 30, 45 días se crean todas las autoridades municipales y pones a trabajar el municipio en base a la Constitución del 40, el municipio de San Cristóbal. Y eso le tomó 45 días. Pero en esos mismos 45 días lo hizo Los Palacios, lo hizo Candelaria, lo hizo este, lo hizo el otro, lo hizo Moa, lo hizo todo el mundo. En los mismos 45 días. Y cuando usted tenga la Constitución restituida, van a haber problemas en unos lugares, en otros, van a haber excesos aquí, allá, pero todo eso se va a ir arreglando con otro mecanismo de control nacional. Se pueden crear comisiones, se puede crear una comisión entre juristas y tales para comisión de restitución, como la queramos llamar. Se ha hecho en otros países. Estas comisiones de intelectuales, de gente inteligente, abogados y eso, que van prestando asesoramiento permanente. En una isla como Cuba, con todos los medios que disponemos, pues eso es fácil. Y entonces me concentré en San Cristóbal, lo hice en San Cristóbal, lo hicieron la gente de San Cristóbal. Sacaron al partido, sacaron a todo el mundo para el carajo. Hicieron un poder cívico ahí, un poder ciudadano. Se corrieron varias personas, se logró conformar el poder. Y cuando tú terminaste en San Cristóbal, también terminaste en Mantua. Y también terminaste en Cienfuegos, y también terminaste en Las Cruces, y también terminaste. ¿Por qué? Porque son los mismos 45 días haciendo lo mismo. Ya la dinámica del detalle no vamos a... Lo que les quiero decir es que una vez que todo esto esté hecho, en todo el país, ya tenemos la Constitución. Ya tenemos, crear el gobierno de La Habana es fácil. Es fácil porque ya el país funciona en lo fundamental. En lo fundamental ya está restituida la Constitución. Queda formar las autoridades nacionales. Y se conforman igual de los municipios. A partir de una estructura municipal se crean los delegados y tal, y se conforma el poder. En ese momento tiene sentido entonces un gobierno, el gobierno este que se forma entre el poder este perdido y el poder, el poder perdido, ¿no? El poder que se perdió, el vacío que se creó ahí, que no tenemos presidente, no tenemos nada. Tenemos el país ya organizado, lo organizamos con un mando militar, con comandantes en los municipios y tal. Pero básicamente no tenemos un gobierno nacional, pero sí tenemos todos los municipales. Teniendo todos los municipales, tenemos el país funcionando y tenemos la democracia en su máxima expresión funcionando. Y ya ahí es elegir la asamblea, elegir el Congreso y este proceso de elección de la asamblea y del Congreso sí ya puede estar encabezado por un gobierno civil que designa la Constitución para este espacio de tiempo, entre que se restituye la Constitución y ya en pleno orden constitucional se aplica el artículo 149 y se forma este gobierno desde allí hasta el próximo mes de julio o septiembre que se hacen elecciones, ¿ya? Entonces, si este gobierno
se forma en enero, pues va a estar desde enero hasta julio, agosto. Y si se forma en mayo, va a estar desde mayo hasta julio, agosto. O hasta noviembre, que creo que la toma de poder del último presidente en Cuba fue en noviembre, fue el 4 de noviembre. Fue un 4 de noviembre de 58. Lo que quiere decir que no es tan complicado, nada. No es tan complicado. La gente le parece muy complicado. No, no es complicado. Complicado era en el 1902. ¿Ya? Que más de la mitad del pueblo de Cuba quería ser español. Y se quedó siendo cubano a la fuerza. Eso era más complicado. Y éramos cerca de 1 millón de personas. Y era más complicado. ¿Me entiendes? Complicado fue gobernar entre el 34 y el 36. Y entre el 36 y el 40. Eso fue complicado. ¿Por qué? Porque habían 2 constituciones jugando ahí. 3 constituciones, como otras 4 leyes fundamentales. Una comisión revolucionaria. Y fue complicado. Pero restituir la constitución del 40, no, eso no es complicado, eso es proponérselo. Si no pusieron la del 19 de un martillazo, el día 10 empieza, el día 10 empezó. Ya, se acabó, tanto lío, tanta cosa, tanta bobería que han armado con esto. Entonces, pero recuerden siempre esto, hay que difundir la constitución, para que el grupo, vestido de militar o no, que dé el golpe y tumbe al gobierno, se vea obligado por aquello que se llama el clamor popular a restituirla. No tenga otra opción, no le venga otra cosa a la cabeza. Y eso es trabajo político, eso es trabajo de difusión que tenemos que hacer nosotros. Entonces, pues, nada, eso es lo que les quería hablar hoy. Y entonces, y la otra cosa de la Constitución restituida de abajo hacia arriba, es que así son los poderes, así se origina el poder en la Constitución del 40, de abajo hacia arriba. Es como se origina. El origen del poder es así en la Constitución del 40, por lo tanto, y lo hace fácil, lo hace fácil. La dificultad de restituir la Constitución en Cuba es la que presenta el municipio. Ya, toda la dificultad de restituir la Constitución en Cuba es la que presenta el municipio. La ventaja del municipio es que todo el mundo se conoce. La ventaja del municipio es que el corrupto se conoce. ¿Entiendes? Y la ventaja del municipio es que la gente buena, las familias buenas, también se conocen. Y uno puede ahorrarse entonces estos partidos que son obligatorios por un sistema partidista, el de la Constitución. Uno puede ahorrárselo en esta primera etapa que le llamaríamos provisional, ¿no? Para echar a andar la República. Y se pudiera convocar elecciones después de que se elija ese primer presidente, aplicar la otra fórmula de los 4 años y ya pues. Pues nada, los voy a dejar entonces, ya la directa ha sido bastante larga, 1 hora y 9 minutos. Y pues nada, que pasen muy buena noche. Yo estaba tratando de... Este es el título. Índice régimen municipal, pam, 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 acá está. Pero por ahí andan los tiros. Por ahí andan los tiros. El municipio, si restituimos la constitución en el municipio, en cada municipio, la hemos restituido en todo el país. Ah, no hay un presidente en La Habana, no importa. Los españoles no ponían presidente en Cuba, ponían comandantes militares. Capitán general. Bueno, tenemos un capitán general y un comandante militar ahí dirigiendo el país. No, que es militar, bien. No, no es militar, no importa. No importa. La acción que dirigió y la toma que hizo del poder le dan los grados. Así es simple. Así siempre ha sido. Entonces, pues, nada, que tengan muy buenas noches y si me ven salir ahorita voy a salir probablemente con un Vivo Express, unas directicas estas de 5 minutos. Y para despedirme les voy a dar esta idea. Cuando ustedes miren, hablar de constitución, y ahí están Humberto y Eduardo que han hablado en público de constitución, no sé si hay alguien más por ahí que ha hablado en público de constitución. Para hablar de constitución no hay que hablar con odio,
No hay que hablar con rabia. No hay que hablar como si te estuvieran escuchando tus enemigos. No. Para hablar de Constitución hay que hablar queriéndolos a todos ustedes que me están oyendo, respetándolos a todos, poniéndolos como mi familia, porque lo que estoy hablando es de Constitución, es de Constitución, es de recuperar la nación, y no se puede hablar con odio cuando se trata de recuperar la nación. No se puede hablar con odio. Cuando ustedes vean a una persona hablando con odio de Constitución, es un traidor dentro de la Constitución. Porque yo no puedo estar aquí hablando de Constitución y fajado con ustedes. Porque cuando uno habla de Constitución con sus compatriotas, está hablándole a todos por igual. Está considerándolos a todos igualmente hermanos, compatriotas, amigos, qué sé yo. Porque es Constitución. Ahora, si yo mañana decido promover una plataforma partidista verde, republicana, demócrata, lo que sea, y yo decido promover esa plataforma, probablemente me salga un poco de odio en el discurso, porque el partidismo te parcializa, el partidismo te arrincona. Entonces sí se entiende, pero entonces no eres un constitucionalista, ya, eres un parcializado. Y eres un falta de respeto porque tienes personas que te quieren, que te están mirando, y tú estás hablando con odio, y tú estás hablando de gente equivocada, que se cree no sé qué cosa. Yo no puedo hablar, no, porque aquí hay gente equivocada que se creen cosas, porque es que me parece que se lo estaría diciendo a ustedes. Bueno, de hecho se lo estaría diciendo a ustedes. Y es una falta de respeto. Una falta de respeto. Querer hablar de constitución, de nación, de recuperar la república y estar hablando con odio. Eso es una falta de respeto. Entonces quería despedirme con esta idea. Cuando alguien les hable con odio de constitución, escuchen bien, porque no le están hablando de constitución. Cuando alguien le hable así, con esa carga de mala onda, con esa carga chocante de constitución, ustedes escuchen bien, porque detrás de ese discurso hay otro que no es de constitución, que no es de restitución constitucional. Hay algo escondido detrás. Entonces, es importante eso. El discurso constitucional es un discurso hacia la nación, hacia los amigos, y todos son amigos, y todos tenemos responsabilidad, inclusive aquellos que no la reconocen, la tienen. Y hay que insistir en que la tienen que reconocer. Como ayer Roberto insistía, tienen que hablar de constitución. Lo decía sin odio. Lo decía con el sentido de la responsabilidad. Tienen que hablar de constitución. Y no era odio. Entonces, eso es importante. Pues nada, quería llegar hasta aquí hoy. Me gusta más el artículo 40 Pinochet. Búsquete el 40 y léetelo. Me gusta más el 40. Bueno, caballero, que tengan muy buenas noches. Yo creo que tengo que tomar algo para arreglar un poco la adicción y seguir con otra directa después. Un abrazo a todos, que pasen muy buena noche.